En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, iniciamos un nuevo recorrido informativo, amigos. Estamos culminando una semana, por lo menos en lo que se refiere a la primera emisión de este noticiero de Televen, de la primera emisión del noticiero de Televen. Una semana, como de costumbre, como son la mayoría, muy movidas desde el punto de vista noticioso. Y esta no ha sido para menos. Y este día, pues también tiene un buen volumen. Tenemos un inventario apreciable de noticias que comenzaremos a desmenuzar para todos ustedes en esta primera emisión. Hay varios temas importantes, algunos son pues recurrentes, tienen antecedentes, en fin, y sobre ellos hay que incidir definitivamente. Bueno, vamos a comenzar con el tema de fronteras. Estaba previsto, de acuerdo a algunas informaciones que habían surgido en los últimos días, que este viernes ya definitivamente se iba a dar pues forma a lo que será de nuevo la fluidez comercial entre Colombia y Venezuela en las fronteras por Táchira y el departamento norte de Santander. Sin embargo, faltan situaciones por definir, faltan nuevas reuniones, faltan establecerse nuevas reglas del juego. Dentro de ello está el tema de la pandemia y el sistema de bioseguridad. Y ayer, pues el llamado protector del Táchira, quien es candidato del oficialismo a la gobernación de esa entidad, Freddy Bernal, decía que en declaraciones a una radio de Colombia, por lo menos así está reseñado, que no va a ser hoy viernes cuando comience ese proceso de apertura casi que total de las fronteras entre Colombia y Venezuela, o de la frontera que une a ambos países, por lo menos la vinculante al estado Táchira. En este caso, informó que había necesidad de realizar algunas otras reuniones con autoridades de Colombia, en fin, y que era necesario, en este caso, determinar pues un esquema para esa reapertura. No es sencillo, hubo como apresuramiento en anunciar que ya todo está listo y que se abre la frontera, y además de ello, pues la invitación que se hizo a los empresarios e inversionistas de Colombia para que también vengan o retornen a nuestro país. Lo cierto es que habrá que esperar, como habíamos presumido, esto va a ser un proceso gradual, tal vez no tan lento porque hay conversaciones avanzadas, pero entiendan también que hay una tensión siempre allí latente en el vínculo diplomático y además contradicciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, ¿no? Además no hay relaciones diplomáticas, posibilidad en un futuro sí de relaciones consulares, pero en todo caso, digo, insisto, habrá que esperar en este sentido. Ayer Maduro pues hablaba de nuevo del tema, reafirmaba su invitación a que los inversionistas y empresarios de Colombia de nuevo establecieran pues en nuestro país sus intereses, hicieran inversiones, en fin, todo ello, ¿no? Que es un proceso un poco más complejo. Y volvía a atacar a Duque, el presidente de Colombia, quien por cierto ayer también señalaba que esto será un proceso que tendrá que ordenarse, que no es nada más decretar o decir se abren las fronteras, no, es mucho más importante en ese sentido establecer normativas por una parte de bioseguridad y también de seguridad misma en esa zona, porque también es una línea fronteriza muy compleja, como suele decirse, muy porosa, donde entre las buenas intenciones se cuelan también las malas intenciones y dentro de esas malas intenciones está la criminalidad. No es nuevo el caso, ni el tema, por supuesto, en esta circunstancia, pero lo importante es señalar que está allí presente. Ayer también la Defensoría del Pueblo de Colombia señalaba que y su responsable, que no se ha abierto ninguna frontera, que se están haciendo anuncios sin siquiera tenerse la certeza de que ello va a ocurrir. Lo que sí existe es un canal humanitario, una especie de recorrido humanitario que a diario hacen venezolanos y colombianos entre ambas fronteras, sobre todo los venezolanos, sobre todo los estudiantes, enfermos que tienen que tratarse en el vecino país por determinada
patología. Pero digo entonces repito, que el defensor del pueblo decía que eso no ha ocurrido. Así que es un tema significativo porque se generó mucha expectativa. Primero se había dicho que arrancaba desde el lunes, luego fue el tema haciéndose un poco más engorroso. Y ayer, repito, bueno, Bernal señalaba que no va a poder ser todavía, que faltan algunos otros contactos y entonces, bueno, ya nos anunciarán y conoceremos, porque es muy importante que se restablezca ese vínculo comercial y además familiar y cultural que existe históricamente entre ambos países. Bueno, el tema de la pandemia, de nuevo se conocen cifras, la situación sigue siendo difícil, la multiplicación de la variante Delta parece ser que continúa. La información oficial habla de 1.519 casos en el día de ayer, con 18 personas fallecidas y un total desde el inicio de la pandemia, si mal no recuerdo, de 4.576 personas. Había una confusión ahí en los números, pero siguen las medidas extremas. En algunos espacios se han tomado decisiones en materia de cuarentena radical y esto también, bueno, hay que tenerlo como referencia. Las entradas a la ciudad de Caracas están restringidas o limitadas, hay que hacer uso de un salvoconducto, situación que tomó de sorpresa a la mayoría de las personas que se movilizan, sobre todo aquellas que trabajan y que tienen compromisos en la capital y que tienen que atender también responsabilidades, ¿no? Esto no se manejó de la manera más explícita y más abierta posible. En todo caso, bueno, el tema está allí. Continúa, repetimos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el plan de vacunación. Hay que esperar que crezca el número de personas inoculadas, para entonces es de esperar también vaya reduciéndose en forma gradual el número de contagios y por supuesto lo peor, que es el número de personas fallecidas. Pero hay todavía muchísima incertidumbre en este sentido. Si nos conectamos con otros temas vinculados a la pandemia, por ejemplo, hay una información importante. Ayer hubo una reunión significativa entre representantes de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, donde de nuevo se realizó una exhortación para que crezca y se multiplique un plan de vacunación mundial, que si se logra, por ejemplo, a finales de este año, haber vacunado al 40% de la población del mundo, sería un gran éxito y sería un gran logro. Pero no va a ser fácil, no es por el número de dosis o vacunas que están elaborando las farmacéuticas. Han elaboradose más de 11.000 millones de dosis y sigue a razón de 1.500 dosis, más de 1.500 millones de dosis mensuales, informaban ayer. Eso es suficiente para seguir creciendo en un plan de vacunación mundial, pero no ha sido lo suficientemente eficiente. Los países empobrecidos, los países, digamos, de crecimiento medio, han tenido dificultades en este caso. La situación del subsahara o del norte, o buena parte del norte de África es delicada, de acuerdo a la información que allí se dice. Apenas un 2% de la población ha sido inoculada y esto inquieta. Bueno, aquí también en América, si bien se ha avanzado muchísimo, tenemos dificultades en Venezuela, ni hablar del caso de Haití, que es el país que tiene peor situación en cuanto al número de personas vacunadas frente a la pandemia. Así que lo importante y el propósito es que se haga mucho más democrática la distribución de la vacuna, de las vacunas, en este caso, para poder lograr ese propósito que se plantea Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, de tener por lo menos, y no es seguro, para fines de año un 40% de la población inoculada. Otra noticia ligada a esto, que es importante, porque aquí se ha vacunado mucho con la Sputnik rusa, mucho dentro de lo que es el contexto del proceso de vacunación, tampoco es un desbordamiento en la colocación de la vacuna. Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud anuncia que de nuevo ha restablecido sus contactos y la fluidez de la comunicación con las autoridades farmacéuticas rusas para que las cosas se hagan en el orden establecido y se evalúe lo que es el buen propósito de la vacuna y además lo que significa pues tener esa vacuna que se ha masificado en muchas partes del mundo para definitivamente autorizarla como tal.
porque recuerden que esa vacuna Sputnik no ha sido todavía autorizada del todo y, por ejemplo, en la Unión Europea no se acepta y en los Estados Unidos no se acepta. Sí, la Organización Mundial de la Salud conoce y sí admite que la vacuna ha sido buena, que puede ser, digamos, distribuida mundialmente, pero se requieren en este caso algunos elementos que cumplir. Es un protocolo en este caso que establece la Organización Mundial de la Salud y en otro caso particular la Agencia del Medicamento de Europa. Pero lo más probable, lo hemos dicho en otras ocasiones, es que antes que finalice el año, esta vacuna Sputnik 5 sea definitivamente admitida. Bueno, retornamos a la agenda nacional, simplemente sin mayores detalles. Ayer se conoció, a través de un integrante de la delegación oficial, que las conversaciones entre la oposición y el gobierno se reanudan el 15 de octubre. Eso sería el viernes de la próxima semana, de nuevo en Ciudad de México. Sin agenda, sin precisiones, sin temas, seguramente en el transcurso de los próximos días conoceremos cuál será la agenda, que debe estar muy probablemente inmersa dentro de la mesura y la discreción con que se ha manejado el memorándum de entendimiento, como se le ha dado en llamar, entre factores de la oposición y el gobierno. Se ha avanzado algo, pero en temas muy genéricos, que obviamente permiten la convergencia entre los factores del gobierno y la oposición, pero no es nada sencillo ni es nada fácil cuando se entren a los temas gruesos que tienen que ver con el universo electoral, que tienen que ver con el tema de los presos políticos. En fin, los temas sociales se pueden abordar en común y hay en alguna medida identidad de criterios, pero no va a ser fácil, así que hay que esperar de todas maneras en los próximos días qué nos dicen o qué voceros, tanto de la oposición o del gobierno, dan algunas pistas de lo que se va a conversar a partir del 15 de octubre. Bueno, hay otras informaciones. Por cierto, ayer INAMET informaba sobre, eso lo comentábamos en la emisión de ayer, la nube de dióxido de azufre, pero es tranquilizante la información que ofrece. Ciertamente está en zona del Caribe, a una altura aproximada, según dice el INAMET, de 5 kilómetros, fue lo que leíamos en su informe oficial. En el norte de Colombia y Venezuela se va a sentir de alguna manera algún efecto, sobre todo este fin de semana, pero no es de peligro en cuanto a los gases tóxicos que contiene el dióxido de azufre. No es de peligro, al parecer, y no habrá, en términos generales, por lo menos es lo que dice el INAMET, repito, mayor incidencia. Eso es importante tenerlo porque se genera una especie de inquietud y de preocupación en este sentido. Bueno, temas internacionales hay varios, por cierto, olvidé citarlo y está en el espacio internacional como algo importante, ¿no? Es que el Reino Unido pues mantiene a Venezuela dentro de los países de alto riesgo por el tema del COVID. Atención. Eso significa que si algún nacional del Reino Unido quiere visitar el país, tiene que cumplir una serie de normas, tiene que establecer tiene que ajustarse a los lineamientos del protocolo, con cuarentena, etcétera, etcétera. Quizás los que vayan a viajar al Reino Unido, que tampoco es fácil, porque recuerden las limitaciones que hay desde acá para viajar al resto del mundo, pudieran tener menos complicaciones, pero sigue siendo Venezuela país de alto riesgo de acuerdo al criterio expresado por las autoridades sanitarias del Reino Unido. Deportes. Bueno, vamos a decirlo así. Hizo un buen partido la selección vinotinto ayer frente a Brasil. Perdió 3-1. El primer tiempo hubo mucha intensidad y actividad. Hizo un gol el venezolano Eric Ramírez. Pero ya en la segunda parte comenzó el intercambio con mayor intensidad. Brasil anotó, quizá por un descuido de la defensa, su primer gol. Lo hizo Marquinhos, un jugador importante del Paris Saint-Germain, de la liga francesa. Luego vino un penalti sobre el llamado Gabigol, otro jugador brasileño, y al final Anthony hizo el tercer gol, a pesar de que, insisto y refuerzo el criterio, no jugó mal la selección vinotinto, sin embargo, bueno, permanece en el último lugar apenas con 4 puntos. Esto para Brasil significa mucho porque sigue invicto en todas sus presentaciones, así que es importante. Hubo otros partidos, Paraguay-Argentina, donde empataron, igual que Uruguay y Colombia empataron.
Así que, bueno, hay otras informaciones adicionales sobre este proceso de eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Y también, dentro del fútbol, ya que estamos hablando de ello, hubo la otra semifinal de la Liga de Naciones. Francia levantó el juego desde abajo, a pesar de la ventaja inicial de Bélgica de 2 goles, y ganó el derecho a participar en la final de la Liga de Naciones que se va a jugar en Italia este domingo versus España. Francia-España será la final. Bueno, son algunas notas, hay muchísimas más, desde luego, en esta agenda del día de hoy. Vamos nosotros a complementar todo ello con informaciones que tenemos preparadas en los titulares. Vamos a iniciar de inmediato. Bueno, Ministerio Público informó de la detención de integrantes de una red que se dedicaba a otorgar documentos de identidad falsos a delincuentes colombianos, mexicanos y estadounidenses. La nube de dióxido de azufre, procedente del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma, en Canarias, ha llegado al Caribe y se va a notar con mayor fuerza este fin de semana. Sin embargo, expertos señalan que no incidirá en el territorio nacional. Seguimos. Semáforos dañados y deterioro en la realidad son algunos de los problemas que afectan a los habitantes de Guarenas y Guatire. Bueno, no solamente de Guarenas y Guatire, yo diría que casi que a todo el país. Y dígame ahora este empeño absurdo y ridículo de personas que se plantan detrás de usted si está en el semáforo en rojo y empiezan a tocarle corneta para que usted avance. Eso es intolerable. Pero además se molestan, ¿no? Qué estupidez, definitivamente, y me perdonan la calificación. Eso tiene nombre. Bueno, continuamos. Tema internacional. Italia permitirá aforo completo de lugares de ocio y abrirá las discotecas. Baja la incidencia de la pandemia. En el espacio de la entrevista estaremos conversando y tendremos como invitado con Luis Guillermo Inciarte, principal vocero de la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima. Es bien importante, ¿no?, esa conversación por todos los hechos que se han registrado últimamente. Bueno, y al final tendremos la información de arte y espectáculos. Carolina Sandoval fue invitada a la Casa Blanca para celebrar el mes de la herencia hispana. Bueno, amigos, son informaciones importantes que tendrán ustedes en todos sus detalles en un buen momento. Recuerden, atención con esto, que a partir de ahora pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, la información internacional, los detalles en la información del tiempo y desde luego lo que ustedes nos envían y reseñamos a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Héctor con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buenos días, Carlos, Gaudí. ¿Qué tal? Buen día, Venezuela. Qué gusto que amanezcan junto a nosotros. Viernes. Sí. Una semana definitivamente cargada de información. Bueno, y el tema del COVID, Carlos, Gaudí, tenemos que retomarlo antes de comenzar con la lectura de los periódicos porque hemos registrado por redes sociales la cantidad de personas que se está comunicando con nosotros y nos explica lo complicado que está ingresar en este momento en un hospital. Muchas personas que se sienten de alguna manera atrapados en este tema porque han tenido inclusive que utilizar mecanismos en sus propias casas por llamadas de médicos que les mandan el medicamento para que ellos puedan ellos mismos utilizar y tratar de llevar algún tipo de tratamiento para el COVID-19, Gaudí. Sí, muy preocupante esta situación. El llamado, por supuesto, a la población a seguir con las medidas de bioseguridad, a no relajarlas, porque pues existe por allí el pensamiento de que si están vacunados hay que relajar y no es así. Hay que seguir con estas medidas de bioseguridad. Y es evidente el repunte, luego que el ministro ayer confirmó más de 1.500 personas nuevamente contagiadas, Carlos, definitivamente hay un repunte del COVID-19 en el país. Sí, ahí con el tema de los hospitales hay un elemento también que es importante no olvidar. Es el estado calamitoso en que se encuentran los hospitales del sector público. La verdad que cada reseña periodística que aparece aquí mismo, reseñamos la situación ayer del Hospital Universitario de Caracas. De verdad da profunda vergüenza el estado en que se encuentran los hospitales públicos. ¿En qué condiciones un hospital público puede atender a un paciente con la pandemia? E inclusive muchas personas nos han dicho que no la manden a un hospital porque se va a morir en el hospital. Le están diciendo a los pacientes, inclusive están recomendándoles que hagan el tratamiento en sus casas debido a lo complicado que es ingresar a personas en las unidades de cuidado intensiva de los hospitales en Venezuela, sobre todo en Caracas. ¿Las que funcionan? Las que funcionan. Bueno, que sirva esta descripción entonces que hacen para que las personas extremen las medidas de bioseguridad. Insistimos, no hay que relajar
estas medidas porque las cifras demuestran un repunte en algunas entidades del país, incluido Distrito Capital. Así es. Bueno, así las cosas en Venezuela y en el resto del mundo. Vamos ahora a iniciar la revisión de la prensa nacional. Bien amigos, comenzamos de inmediato con el diario 2001 que toca en manera central el tema del diálogo. Y es que el diálogo se va a reanudar el 15 de octubre. Las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición venezolana volverán el próximo viernes. Se llevará a cabo en la Ciudad de México, según informó Génesis Gervet, quien es miembro de la comitiva oficialista que participa en estas jornadas. En otras informaciones, los gastos ahorcan a los edificios y los condominios estarían haciendo malabarismos para poder cumplir con el tema de los condominios y por supuesto el mantenimiento de toda la infraestructura de un edificio. Luego dice el CNE se activa para simulacro. Solo fue un susto, esto a propósito de un incendio que se generó al lado de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y bueno, como todos recordamos por las redes sociales se armó una algarabía en torno a este tema porque la humareda que salía era impresionante y al final, bueno, fue un susto y afortunadamente ninguna persona lesionada. Las noticias más importantes del diario 2001. Revisemos ahora la portada del diario El Universal para este día. Ellos abren con un titular que tiene que ver con esta apertura de la frontera colombo-venezolana. Dice, Maduro afirma que recibió llamadas de empresarios colombianos para invertir en el país. Más abajo dice, ya he recibido varias llamadas de empresarios colombianos directamente, están listos para una nueva etapa económica, comercial, financiera entre Colombia y Venezuela. Más abajo, pese a las diferencias con el presidente de Colombia, Iván Duque, Maduro manifestó que el gobierno de Venezuela y los empresarios del vecino país avanzarán en grandes planes. Otro titular que destaca El Universal tiene que ver con el tema electoral. Dice, auditoría de datos electorales fase 1 iniciará el lunes. El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, aseguró que se preparan para la impresión de los cuadernos de votación, ensamble de los cotillones electorales y generación de datos en las máquinas. Más abajo se reseña en esta nota que precisó que hasta la fecha el CNE ha cumplido en 79% las actividades del cronograma electoral. Bien, nos vamos de inmediato al diario El Nacional con el tema del diálogo. Es que la próxima ronda del diálogo es en México y se va a iniciar el 15 de octubre. La próxima ronda del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana dará inicio en México el 15 de octubre, informó uno de los integrantes de la delegación oficialista. En una reunión sobre el plan Chamba Juvenil, el presidente Maduro preguntó a Jennifer Garnett cuándo se efectuarán nuevas conversaciones en México y ella respondió que el 15 de octubre sin añadir más información. La primera jornada de conversaciones tuvo lugar a mediados de agosto, cuando ambas partes firmaron el llamado Memorando de Entendimiento, en el que se comprometieron a elevar esfuerzos para conseguir acuerdos posteriores. En la segunda ronda, a principios de septiembre, se alcanzaron acuerdos parciales referentes a reafirmar la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, así como para procurar mecanismos para el acceso a fondos internacionales para la ayuda humanitaria. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con esta información que daba ayer el fiscal general de la República. Dice el titular, detenidos funcionarios del SAIME que otorgaban documentos falsos. Más abajo la nota reseña. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fueron detenidos y privados de libertad en el estado Apure integrantes de una red dedicada a otorgar documentos falsos a delincuentes colombianos, mexicanos y estadounidenses vinculados a organizaciones criminales, paramilitares y el narcotráfico. Saab explicó que la red estaba integrada por 6 funcionarios del SAIME, un jefe de registro civil, una fiscal de registro civil e identificación del CNE y otro ciudadano. También reseña este diario en otro titular, Ley de Nuevos Emprendimientos promueve la creación de créditos para jóvenes. Los detalles se los tienen en otro párrafo, dice que esta ley, impulsada por la Asamblea Nacional, promueve que los bancos públicos y privados del país creen una cartera crediticia fija para los jóvenes que apuestan al emprendimiento en la nación.
También dice que durante una actividad presidencial en el Palacio de Miraflores, el diputado Nicolás Maduro Guerra detalló que el instrumento legal también establece la promulgación de una institución que registre y potencie cada uno de los emprendimientos. Bueno, nos vamos de inmediato al diario Meridiano, que dice en el béisbol de las Grandes Ligas Altuve histórico, y es que el segunda base de los Astros anotó su carrera número 50 en un primer partido de la postemporada que le permite unir su nombre a los de Derek Jeter, Albert Pujols y David Ortiz como los únicos que han logrado esta cifra de anotaciones en juegos del playoff. Tampa Bay derrotó 5 a Boston. En otras informaciones, vuelta al ruedo. 7 jinetes y 3 entrenadores regresarán a la jornada hípica este fin de semana en el hipódromo de La Rinconada. En total tendremos 21 pruebas, así que atención a los amantes del hipismo. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar toda la prensa regional y por supuesto la ronda de contacto con nuestros corresponsales. Ya venimos. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en el estado Aragua con la portada del periodiquito. Ellos abren edición con el tema electoral. El titular: desplegados para el ensayo del voto. También más abajo, información que tiene que ver con deportes. Dice: la pentacampeona remontó y venció a la Vinotinto en Caracas. Otros temas: retrasan apertura de la frontera. Inflación de septiembre llega a 9,7% con leve retroceso mensual. Y en un tema más local, dice: zonas de Aragua reportan merma en el servicio de agua. Bueno, amigos, nos vamos de inmediato al estado Carabobo con el diario La Calle y con esta denuncia recurrente de lo que le está pasando a los habitantes de la entidad. Al parecer, Hidrocentro promete ahora agua para el fin de semana. Y es que bueno, los carabobeños han estado sufriendo una larga sequía. En otras informaciones y en la fotografía central aparece el gobernador Lacaba. Dice: vamos a darle otro revolcón a la oposición. En otras noticias, Brasil bajó de la nube a la Vinotinto inspirada. Mató a su hermano para quedarse con la casa donde ambos vivían. Noticias de suceso. En otras informaciones, Becky G aprendió a perrear, viendo a bailar a sus propios padres. Todo listo para el simulacro electoral del 10 de octubre. Maestros del país cuestionan el regreso a las aulas y Venezuela en la lista roja de alto riesgo por coronavirus. Y ahora revisamos y compartimos con ustedes la portada del diario La Verdad de Monagas. Ellos también abren edición con el tema electoral. 446 centros habilitados para simulacro electoral. Más abajo, el tema comunidad. En el sector 12 de octubre, el agua les cae del cielo. Tienen allí la gráfica. También recogen basura en Los Godos. Integran 1.390 comandos de campaña en el PSUV. Bueno, veamos de inmediato algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día a nuestros corresponsales. Hola, saludos, buenos días. La situación de los centros de salud en el occidente del país es realmente preocupante y representan un peligro, no solamente para quienes trabajan en estos centros asistenciales, sino también para quienes los visitan. Esas imágenes que ustedes pueden ver corresponden a los hospitales Adolfo Pons de Maracaibo y Pedro García Clara en Ciudad Ojeda, específicamente en el municipio de Lagunillas. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzoátegui para informarles que autoridades en materia de salud hacen llamado a la población a asistir a los centros de salud cercanos a su residencia para realizar la inmunización respecto a la fiebre amarilla. Esto debido a que se ha activado un cerco epidemiológico luego de que se registraran algunos casos sospechosos de esta enfermedad, aparentemente en personas y en primates. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habitantes de la calle Niquitao en la ciudad de Tecumaná denuncian un bote de aguas blancas desde hace más de 3 meses. El mismo está perjudicando a los alumnos y docentes que hacen vida en la unidad educativa Escuela de las Artes en la entidad. Además, ellos están hablando de un presunto sabotaje para estas instalaciones por parte de la delincuencia, quienes a diario se encuentran sustrayendo material estratégicos y otros servicios que están afectados por culpa de la delincuencia.
Hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta, Héctor. En la próxima parte vamos a revisar toda la prensa internacional, también el reporte del tiempo y por supuesto sus mensajes a través de @el_noticiero y la etiqueta primera emisión. Ya venimos. Bueno, comenzamos de inmediato con la revisión de la prensa internacional. Nos vamos de inmediato a Paraguay, un tema muy complicado. Los negacionistas que existen en todo el mundo, que no creen en las vacunas. Bueno, lo está tocando el diario La Nación. Unos 150 funcionarios del Hospital Nacional se niegan a vacunarse. Así es. El negacionismo en gran centro de referencia. Se trata de 150 funcionarios del Hospital Nacional de Itagua, porque por cuestiones personales o religiosas no quieren colocarse la vacuna contra el COVID-19. Así lo informó la directora Yolanda González. Ellos dicen que son antivacunas, que no creen en las vacunas. Y añadió que hay que tomar en algún momento alguna medida, como en otros países, porque compartir con alguien que no está de acuerdo con la vacuna es un peligro. Veamos ahora qué trae el diario El País de España. Ellos se titulan: Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas ante el ajuste post-COVID. También España entra en riesgo bajo de COVID por primera vez en más de un año. Con fotografía, Abdulrazak Gurnak, Nobel de Literatura para un desconocido. También Polonia entra en un choque frontal con la Unión Europea al desafiar a su justicia. Bueno, nos vamos ahora de inmediato al Ecuador con el diario El Expreso y toca un tema complicado en esa nación, el tema de la seguridad. En su fotografía más importante aparece una reja y dice que las rejas son para el ciudadano, que se ha tenido prácticamente que forrar, proteger ante la alta inseguridad que se vive allí. La tijera en sueldos y subsidios meterá en cintura el déficit. Así que la nación está viviendo una complicada situación financiera y piensa mantener el déficit con el tema de los eliminando subsidios. Veamos ahora qué trae la portada del diario La Nación de Argentina. Abren edición con el tema político. Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa por el pacto con Irán. También Arroyo Salgado pidió investigar la fiesta en la Quinta de Olivos. Sigue la polémica por esta fiesta. Más abajo, cayeron en agosto la industria y la construcción. Y en el tema deportes, con fotografía, la selección mereció ganar, pero también sufrió. Bueno chicos, vamos a revisar de inmediato las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da la INAMED para las próximas horas. Mucha atención, nubosidad con precipitaciones en Zulia, Los Andes, Bolívar, Llanos Centrales y Occidentales. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 30 grados. Nos vamos a Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados, temperatura máxima 34 grados. Maracaibo, atención, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados, temperatura máxima 36. Recuerden amigos, este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, bueno, pueden ingresar en la página www.inamed.gov.be. Vamos de inmediato con Gaudi Peroso. Adelante, Gaudi. Gracias, Héctor. Para revisar ahora qué tienen las redes sociales con información que llega a nuestra cuenta @el noticiero. Tenemos de Socin.83, dice feliz y bendecido día, saludos a todo el equipo. También Marianela nos saluda, dice feliz día para todo el equipo desde Caracas. Una fotografía con un hermoso araguaney. Esto envía José Gregorio López, dice buen día amigos, saludos desde el Junquito, una foto de este araguaney. También una tacita de café virtual envía Xavier Herrera. Y culminamos con una denuncia que hace Mecheluz Romero. Dice, bendiciones mi gente, por favor un llamado a las autoridades para ver quién se conduele de los comercios en Calabozo, Estado Guárico, ya que están especulando con los precios. Mira, Gaudi, amigos, tenemos aquí también una situación bien complicada. Nuestra compañera Nayara Bocanegra está viviendo una delicada situación con su mamá. Prácticamente toda su familia ha contraído el virus de coronavirus y ella está requiriendo con urgencia 6 ampollas de Remdesivir. Nayara Bocanegra, nuestra maquilladora, las personas que puedan ayudarla a Nayara se pueden contactar por el 0414-223-3221, 0414-223-3221, que es uno de los casos que te estaba comentando, Gaudi, que ya en algunos hospitales
le dijeron que no podían llevar a su mamá, no tenían capacidad, y ella estaría tratando de hacerle el tratamiento en su propia casa. Bueno, de hecho, Nayara tuvo que pasearse por varios hospitales con su familia, incluso ella con las medidas de bioseguridad, teniendo ella también este virus, ha tenido que afrontar esta situación, así que bueno. Bueno, Nayara, de aquí un abrazo solidario, pero también Así llamamos es. a todas las personas que puedan ayudarla a contactarla para estas ampollas de Remdesivir. Sí. Bueno, Carlos, cuéntanos qué vamos a tener en la próxima parte. Bueno, vamos a resumirles a todos ustedes algunos titulares que en muy pocos momentos tendrán con precisión y desarrollo, ¿no? En esta primera emisión del noticiero de Televen vamos a comenzar con el tema de la apertura de fronteras. No se va a hacer oficial en el día de hoy. Ayer mismo se anunciaba a través de el encargado, digamos, de lo que llaman el protectorado en el estado Táchira, o candidato además a la gobernación de esa entidad, Freddy Bernal, decía que faltan conversaciones, faltan definir cosas con las autoridades de Colombia, por lo tanto la anunciada apertura en el día de hoy ya con mayor fluidez pues no va a ocurrir, será en los próximos días. Lo que es el canal humanitario, ¿no? La movilización de personas por razones de salud, también los escolares que muchos muchachos venezolanos que estudian en el departamento norte de Santander, concretamente en la ciudad de Cúcuta. Ayer Maduro insistía en que los empresarios e inversionistas colombianos pues tienen las puertas abiertas en Venezuela, que pueden venir a invertir, pero bueno, habrá que superar estos escollos también. El defensor del pueblo de Colombia decía que hay restricciones, que no hay apertura y que no se pueden generar mayores expectativas. Duque, presidente de Colombia, también señalaba en el día de ayer que es necesario establecer con rigurosidad los protocolos de bioseguridad a propósito de la pandemia y también de seguridad en general en zona de fronteras. Sobre el COVID, bueno, presentaremos el resumen oficial, las informaciones de última hora, sigue siendo difícil, cuidadosa, la situación realmente por momentos genera muchísima inquietud, los números que maneja el gobierno en este sentido serán presentados. Adicionalmente a ello, Naciones Unidas junto a la Organización Mundial de la Salud ha planteado la posibilidad, pero con mucho apoyo internacional, con mucha pluralidad, con mucha necesidad de ceder espacios para poder tener vacunada a la población mundial hacia finales de este año, por lo menos en un 40%. Es el propósito y la intención que tiene, pero si no hay mayor democracia en la distribución de las dosis, pues sencillamente los países más pobres y de crecimiento medio serán desfavorecidos en esta circunstancia. Otra nota destaca, se abren de nuevo las conversaciones entre el gobierno y la oposición, será el próximo viernes 15 de octubre, sin mayores detalles, sin agenda definida en este momento, quizá en los próximos días conoceremos algunos detalles, solamente una vocera de la delegación oficial lo anunciaba en conversación ayer con Nicolás Maduro. Importante, este domingo hay un ensayo electoral, un simulacro, de cara a lo que serán los comicios del 21 de noviembre, regionales y municipales. INAMED, información también importante porque se generó un nivel de expectativa, anuncia que esta nube de dióxido de azufre sí, ciertamente está sobre el Caribe y puede transitar este fin de semana sobre el territorio de Venezuela y Colombia, pero al parecer no tendrá mayor incidencia. La inquietud es fundamental por el tema de los gases tóxicos. En información internacional, bueno, sumando un poco más a lo de la pandemia, el Reino Unido señala que Venezuela continúa siendo un país de alto riesgo para su visita por la situación del coronavirus, así que ténganlo en cuenta. Quienes allá piensen que pueden venir hacia acá tienen que someterse a un protocolo, entre ellos de cuarentena, y los que vayan a viajar de aquí hacia el Reino Unido quizá tengan un poquito de mayor flexibilidad de acuerdo a la información que se maneja y se ha publicado en medios de comunicación social. Bueno, deportes. Una reseña de lo que fue la presentación de la selección de Brasil ayer en eliminatorias frente a la Vinotinto en el Estadio Olímpico. Lamentablemente, a pesar de realizar un partido con pundonor, con esfuerzo y desde luego con mucho empeño, pues perdió la selección venezolana 3-1 contra la de Brasil, que se mantiene invicta y en la punta de las eliminatorias. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Guillermo Inciarte. Él es vocero de ONSA, la Organización Nacional de Salvamentos y Seguridad Marítima, a propósito de estos hechos que se han venido presentando en los últimos tiempos que generan muchísima preocupación. Y bueno, al final siempre tenemos la información de arte y espectáculos, así que no se retiren, enseguida con ustedes.
El presidente Nicolás Maduro anunció que recibió llamadas y mensajes de empresarios colombianos para invertir en el país. Pese a las diferencias con el presidente de Colombia, Iván Duque, Maduro manifestó que el gobierno de Venezuela y los empresarios del vecino país avanzarán en grandes planes. Por otra parte, el mandatario nacional prometió reforzar durante los meses de noviembre y diciembre el denominado Plan Vuelta a la Patria. La próxima ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana será el próximo 15 de octubre en México. La diputada Génesis Garbet, integrante del equipo gubernamental en las negociaciones, confirmó al presidente de la República, Nicolás Maduro, la fecha en la que se retomará el diálogo iniciado en agosto bajo la mediación de Noruega y con el apoyo de México. El gobierno de Venezuela y la oposición iniciarán el 15 de octubre la cuarta ronda del diálogo en México. Garbet abordó el tema en un acto sobre el plan Chamba Juvenil e indicó que la delegación del gobierno viajará a Ciudad de México el viernes 15 de octubre sin dar más detalles sobre la cita. Este domingo se va a celebrar un simulacro electoral de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Más de 1000 mesas de votación serán activadas en todo el país. Veamos. Según el ente comicial, ya se encuentra en proceso de impresión los cuadernos de votación que se utilizarán en las mega elecciones del 21 de noviembre. Como parte de los ajustes del sistema, este domingo se realizará un simulacro en todo el país para que la ciudadanía se familiarice con la herradura que se implementará en las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos municipales y consejos legislativos. Para la jornada se activarán 446 centros de votación, 1.386 mesas electorales y 3.000 funcionarios. Ese simulacro, ustedes bien saben, permite al Consejo Nacional Electoral poner a prueba las distintas fases del funcionamiento del sistema, el funcionamiento de la herradura, la velocidad y el tiempo de votación, la transmisión de los datos, pero además es muy importante para la ciudadanía, porque permite la familiarización del elector con el proceso. Calzadilla aclara que la jornada se realizará en medio de medidas de bioseguridad. Asimismo, el lunes 11 se llevará a cabo la auditoría a las huellas y datos electorales. Es una auditoría muy importante porque certifica la base de datos de las huellas del registro electoral y verifica la integridad de esos datos y garantiza la no duplicidad de esos datos. El presidente del CNE señaló que el simulacro del domingo contará con presencia de observadores internacionales, entre ellos representantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y del Centro Carter. Estos últimos se encuentran en el país en una misión exploratoria. Mardolay Prim, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, sostuvo un encuentro con el gobierno de Trinidad y Tobago, esto para llegar a acuerdos con relación a las 17 personas que zarparon de manera ilegal desde Moruga con dirección a Delta Amacuro. A la cooperación internacional y estamos trabajando porque tenemos un memorando de entendimiento y estamos trabajando para el fortalecimiento. En este momento nosotros tenemos 3 naves de la Armada Bolivariana, el Comando de Guardacostas, que están navegando ya llevan una semana en ese trabajo. Por otra parte, Ceballos agregó que mantendrá un despliegue de seguridad en todos los centros de votaciones con relación al simulacro electoral a celebrarse este domingo 10 de octubre. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regresar continuaremos revisando otras informaciones de interés para usted. Cada 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Dislexia, uno de los trastornos de aprendizajes neurológicos más comunes en los niños. La Organización Mundial de la Salud estableció este día para concientizar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial. 1.519 contagios, todos por transmisión comunitaria, y 18 fallecidos por COVID-19 fueron detectados en las últimas horas en el país. Caracas es la entidad más afectada al registrar 493 nuevos contagios, seguido de Miranda con 387, La Guaira con 229 y Monagas con 102 infectados. Los decesos se ubicaron 7 en Distrito Capital, 5 en Miranda, mientras que Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Trujillo, La Guaira y Zulia registraron un fallecido respectivamente.
Con estas cifras, la cantidad de muertes en el país por la enfermedad se eleva a 4.576 y los contagios ascienden a 379.352 desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. El gobierno del Reino Unido anunció que se reducirá a 7 países su lista roja de territorios en riesgo por COVID-19. Indicó que a partir de este próximo lunes incluirá solo a Venezuela, Perú, Panamá, Haití, Ecuador, República Dominicana y Colombia. En un comunicado, el Reino Unido destacó que otros 47 países a los que hasta ahora se les aplicaba las máximas restricciones de viaje para evitar contagios por coronavirus se retirarán de esta categoría. Asimismo, señalaron que solo ciudadanos británicos y personas con permiso de residencia podrán acceder al país desde un destino incluido en la lista roja y se les exigirá además una cuarentena de 10 días en un hotel designado tras su llegada, mientras que los no vacunados deberán dar negativo en un test 3 días antes de viajar y someterse a otras 2 pruebas una vez en territorio británico, al segundo y octavo día tras la llegada. Y la Organización Mundial de la Salud reanudará el proceso de revisión de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. La directora general adjunta de la Organización para el Acceso a las Medicinas, María Ángela Simao, detalló que la evaluación de esta vacuna se detuvo al no cumplir con algunos procedimientos legales. Asimismo, dijo que una vez Rusia entregue la información pendiente a la OMS, se procederá con la inspección de las distintas plantas donde se produce la vacuna Sputnik. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado 7 vacunas contra el COVID-19. Finalmente anunciaron mediante una rueda de prensa que tanto la Organización de Naciones Unidas y la OMS presentaron un nuevo plan para lograr la vacunación de 40% de la población de todos los países. La Organización Panamericana de la Salud informó que actualmente existen casos de fiebre amarilla en los estados Monagas y Anzoátegui. El organismo confirmó que en Monagas se registran 7 casos en humanos, mientras que en Anzoátegui se contabilizan 10 en primates. Agregó que la detección se hizo a través de las técnicas de reacción en cadena de polimerasa en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Precisó que de los casos humanos, 3 fueron asintomáticos y 4 desarrollaron signos y síntomas durante la semana epidemiológica. La OPS destacó que el lugar probable de infección de todos los casos confirmados fue la localidad de Carapal, parroquia rural del municipio Maturín. Y fueron detenidos en el estado Apure varios integrantes de una red que otorgaba documentos de identidad falsos a delincuentes presuntamente vinculados a paramilitares y narcotráfico. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Queremos informar que fueron detenidos y privados de libertad en el estado Apure 6 funcionarios del SAINE, un jefe de registro civil, una fiscal de registro civil e identificación del CNE y otro ciudadano por su participación en una red dedicada a otorgar documentos falsos a delincuentes colombianos. También, aparte de estos delincuentes colombianos, aparecen mexicanos y estadounidenses vinculados a organizaciones criminales, paramilitares y del narcotráfico. Además, fueron privados de libertad 2 ciudadanos colombianos a quienes se les encontró una cédula de identidad falsa. Estos ciudadanos colombianos, al momento de ser detenidos, manifestaron que habían cancelado la cantidad de $1.000 para obtener este documento a través de los integrantes de esta red que ya ha sido desmantelada. Por otra parte, Saab anunció que fue solicitada una orden de aprehensión en contra de 4 sujetos involucrados en estafas inmobiliarias en el estado Bolívar. Los implicados se encuentran fuera del país, por lo que se solicitó a la Interpol alerta roja para su captura. Informamos que hemos solicitado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Enviger Claudelit, Flores Vargas, Carlos Macia Cisterino, Víctor Hugo Albornoz Torres y Marcos Carrillo París, quienes con la utilización de una empresa principal denominada Inmobiliarias Grandes Inversiones aparecen implicados en un caso masivo de estafas inmobiliarias en el estado Bolívar. Los solicitados formaron
un grupo de empresas a partir del año 2014 que ofertaban lotes de terreno, locales comerciales, apartamentos, townhouse, de los cuales se iniciaba la construcción con la finalidad de captar más clientes y luego la obra automáticamente se paralizaba. Por último, se dio a conocer que fueron condenados a prisión 2 funcionarios de la policía de Táchira por ocasionar graves lesiones el pasado 1 de octubre de 2019 en contra del adolescente Rufo Chacón durante una protesta. Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Defensores de la Democracia, el líder opositor Juan Guaidó exhortó a la comunidad internacional a unirse en defensa de la dignidad y los derechos de los ciudadanos que viven en naciones con regímenes totalitarios. Guaidó resaltó la necesidad de generar acciones conjuntas para enfrentar el totalitarismo en el mundo. Aseguró que aunque las sanciones especializadas en contra de los violadores de derechos humanos han sido de gran ayuda, en algunos casos no son suficientes y se podría hacer mucho más. En el encuentro en línea también participaron líderes activistas de Hong Kong, Uganda, Bielorrusia, Cuba y Nicaragua. La nube de dióxido de azufre procedente del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma, en Canarias, España, llega al Caribe este fin de semana. Expertos señalan que no incidirá en el territorio nacional. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, llama a guardar la calma, pues aunque la nube llegará a Venezuela y a Colombia, no afectará a la región central ni a la línea costera del territorio nacional. Esta concentración de gases de dióxido de azufre son muy leves y esa concentración está aproximadamente a 5 kilómetros de altura, lo que no estaría incidiendo directamente sobre la comunidad o sobre los habitantes. ¿Se va a poder apreciar? Quizás podemos ver como un tipo calima, una coloración un poco gris o anaranjada, dependiendo de la hora y la incidencia de la radiación solar. En cuanto a las lluvias ácidas, tampoco serán un motivo de preocupación, pues no existen elementos químicos para que se dé. No cambiará las condiciones meteorológicas. No va a generar lluvias ácidas, como han comentado en algunos medios de comunicación. Para que esto suceda debe haber concentraciones significativas de diferentes componentes químicos para que se pueda generar este tipo de precipitaciones. Sobre las lluvias para este fin de semana, tome sus previsiones, pues esperan precipitaciones debido a la onda tropical número 57 en el oriente del país, el nororiente, delta y norte del Esequibo. Para el mes de noviembre se espera la disminución de las lluvias en el territorio nacional. Aunque las condiciones del aire no se verán afectadas, la recomendación a las personas con afecciones respiratorias es a que continúen haciendo uso del tapabocas para así evitar exponerse. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Semáforos dañados y deterioro en la vialidad son algunos de los problemas que afectan a los habitantes de Guarenas y Guatire. En la avenida intercomunal de Guarenas, Guatires, que es transitada por miles de conductores por ser considerada una ciudad dormitorio y que además conecta con el oriente del país, los semáforos no funcionan. A diario los conductores exponen sus vidas al pasar por ellas. Entre accidentes, frenazo y bueno, un año tenemos en este rollo con los semáforos. Bastante peligroso, porque es la ley del más vivo, del que está más apurado, entonces es un peligro tanto para el que está cruzando, para los peatones y para nosotros mismos los conductores. Otros de los problemas que se observan al pasar por la zona es la crítica situación en el asfaltado. Son innumerables los huecos que hay tanto en las avenidas principales como en las adyacencias. Los ciudadanos alegan que durante años no han sido reparadas estas calles. He visto que no han arreglado nunca las calles, los huecos, son unas troneras de hueco, tienen las calles muy deterioradas. Por donde te metas, cualquier calle que transite, tiene hueco. Le falta bastante mantenimiento a lo que son las vías principales para el acceso de tantos centros comerciales que tiene alrededor la ciudadanía. La inseguridad también representa un problema para los que hacen vida en esta zona mirandina. Esto debido a la falta de alumbrado. Los consultados alegaron que pasadas las 6 de la tarde, la delincuencia hace de las suyas. Vanessa Urbano, Televen. Y la tarde de este jueves se registró un incendio al lado de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao. Se pudo conocer que las llamas se generaron en un terreno baldío, por lo que las autoridades se encuentran investigando qué pudo generar el fuego.
No se registraron víctimas fatales ni heridos. Efectivos de seguridad, bomberos y protección civil acudieron al lugar para tratar de sofocar las llamas. Con carácter de urgencia se requieren en calidad de donación los siguientes medicamentos: pentosoxfilina de 400 miligramos, hidroxicloroquina de 200 miligramos, escitalopram de 20 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al 0414-906-7425. Gracias de antemano por su colaboración. Y con este servicio público hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. No se vaya. En la parroquia Sarasa del estado Guárico fue inaugurada la sede del SAIME para atender a quienes residen al noreste de la entidad, en municipios limítrofes del estado Anzoátegui. En esta oficina ubicada en el sector La Loma, se atenderán a más de 106.000 personas en el servicio de cedulación para niños y niñas. Con esta suman 5 oficinas activas en esta entidad, trabajando las semanas flexibles y radicales, atendiendo al público según el último número de su cédula de identidad. Hay que hacerle seguimiento, ver el Consejo Comunal, la identidad es fundamental, y allí dentro del Consejo Comunal hacer la gestión, quienes tienen cédula, quienes no tienen cédula, en edad, amor mayor, es la prioridad para que su identidad sea permanente. Vamos a iniciar con jornadas de cedulación por ahora, pero en un futuro muy cercano vamos a activar todos los servicios, principalmente el servicio de pasaporte. De verdad es muy necesario, esta es una oficina que va a tener un alcance de atención de todas las parroquias adyacentes al municipio Sarasa. Igualmente prestaremos servicio a parte de comunidades del estado Anzoátegui. Actualmente en las oficinas de San Juan de los Morros, Valle de la Pascua y Tucupido se está ofreciendo el servicio de tramitación de pasaportes, además de cedulación por renovación y por primera vez. Mientras que en las otras 2 oficinas de esta entidad, solo el servicio de cedulación. Desde el estado Guárico, Yanmircola Berardino, Televen. Bueno, y justamente el SAIME informó que realizará una jornada de cedulación preelectoral. La información fue dada a conocer por el director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, quien indicó que todas las oficinas de la institución estarán cedulando en semana radical y flexible bajo la modalidad del terminal de la cédula. Lunes 0 y 1, martes 2 y 3. Miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9 en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aunque no se precisó el día en que iniciará el proceso. Cabe destacar que este es el segundo año en el que el SAIME activa esta medida para la documentación de los venezolanos. 76% de los estudiantes universitarios en Margarita han desertado del sistema educativo, así lo afirmó el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Nueva Esparta. Un aspecto que les preocupa a los representantes de gremios educativos, profesionales y magisteriales es la deserción en el sector de la educación superior. Así lo revelaron las estadísticas que actualmente se ubican en 76%. Vemos con preocupación la situación que está presentando el sistema educativo a nivel estatal, a nivel nacional, con estas cifras, con estas estadísticas, ya que la deserción, el ausentismo en el nivel superior es de aproximadamente un 76%. De entre 18 a 24 años, nuestros jóvenes no están asistiendo a estos centros de educación. Y comparativamente con otros estados del país, tenemos un 26%, o sea, Nueva Esparta está quedando como en el penúltimo lugar. Gil atribuyó el aumento de la deserción en las universidades al éxodo de los jóvenes a otros países buscando mejores condiciones, también a las carencias que tienen para vestirse, comer y cubrir gastos de pasajes. En contraposición a esta triste realidad que se vive en el sector universitario, la entidad insular ocupa el primer lugar en asistencia en educación inicial, con un 80%. Desde el estado Nueva Esparta, Libet Miquilena, Televen.
En Buenos Aires, Argentina, el gobierno inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 con el fármaco Sinopharm a menores entre 3 y 11 años. La ministra de Salud, Carla Bisotti, justificó esta medida debido al aumento proporcional de nuevos casos entre los menores de 18 años. También informaron el inicio de un proceso de inscripción para vacunar a niños entre 3 y 11 años, pero con enfermedades preexistentes. Aseguran que hasta el momento llevan un registro de al menos 400.000 menores de edad. Finalmente estiman distribuir 2 millones de dosis en las 24 jurisdicciones del país. Esto con el objetivo de comenzar su aplicación pediátrica a partir del próximo martes. El Consejo de Ministros italianos aprobó un nuevo decreto que entrará en vigencia a partir del 11 de octubre, el cual permitirá en cines y teatros un aforo total. Asimismo detalló la apertura de discotecas, que estará en un 75%, en exteriores un 50% en interiores. Esto ante el avance de la inmunización y el control de contagios por COVID en todo el país. En todos estos espacios, los asistentes tendrán que llevar mascarilla y serán sometidos a controles de temperatura. Además, deberán mostrar su pasaporte de COVID, que se obtiene cuando se ha pasado la enfermedad, se está vacunado con la pauta completa o se ha realizado una prueba negativa en las 72 horas previas. En la India, el gobierno comenzó a usar drones para agilizar la entrega de vacunas anti-COVID en algunas zonas remotas, como áreas montañosas o islas. El jefe de Epidemiología y Enfermedades Transmisibles del Consejo Indio de Investigación Médica, Sariman Pandey, aseguró que con la estrategia de estas vacunas se evita que se produzcan en esas zonas gran cantidades de muertes. Por su parte, el ministro de Salud, Mashuki Mandavia, destacó que el uso de estas aeronaves permitirá también abordar los desafíos de la atención médica, en particular los suministros en áreas difíciles. En Estados Unidos, un juez bloqueó de manera temporal la ley que prohíbe los abortos en el estado de Texas. Esta norma, denominada Ley 8 del Senado, fue aprobada a primeros de septiembre y prohíbe el aborto en cuanto se puedan detectar latidos de corazón del feto, usualmente de 6 semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están en estado de gestación, sin excepción para incestos ni violaciones. Por su parte, el juez del distrito Austin Robert Pittman accedió a la solicitud de la administración del presidente Joe Biden de bloquear la aplicación de esta ley a la espera de nuevos litigios. Sin embargo, Texas puede apelar esta decisión. Asimismo, en su fallo de 113 páginas, Pittman mencionó que los funcionarios tejanos han creado un esquema agresivo, sin precedente, que priva a sus ciudadanos de un importante derecho constitucional. Brasil derrotó a Venezuela 3-1 en el partido de la 11ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputó en el Estadio Olímpico de la UCB. Francia derrotó 3-2 a Bélgica y clasificó a la gran final de la Liga de Naciones de 2021. Y el Fondo de Inversión Pública Saudí anunció la adquisición completa del club Newcastle United tras haber solucionado los problemas de derechos audiovisuales que detuvieron la operación hace año y medio. La Organización Mundial de la Salud estimó que desde 2012 se diagnosticaron 408.000 mujeres y que más de 92.000 perdieron la vida por la enfermedad cáncer de mama. Ante esta situación alertó que si las tendencias se mantienen para el 2030, el cáncer de mama alcanzará el 46% de la mortalidad. En países como Venezuela, el trastorno escala a una nueva dificultad por la escasez de medicinas, insumos y tratamientos. También, según estimaciones de la Sociedad Anticancerosa, en su último boletín desde el 2014, el cáncer de mama ocupaba la primera causa de muerte en el país, con un aumento proyectado y progresivo. En este sentido, especialistas ratificaron la importancia del autoexamen de mama y los estudios necesarios para la detección temprana. Bueno, y escuche esto, la red social Twitter introdujo en su aplicación para móviles una nueva notificación que avisará si el usuario está a punto de unirse a una conversación que puede ser intensa. La nueva función, que estaba siendo probada desde el mes de septiembre, muestra dentro de un recuadro azul debajo del tweet
que inicia la conversación con el icono de una campaña en la que se puede leer que conversaciones como esta pueden ser intensas. Asimismo, indica los criterios que utilizan para determinar las conversaciones en las que se mostrará. Se trata de una prueba con la que esperan aprender a apoyar una mejor conversación y que sea esta más saludable. Ahora, amigos, momento uno, corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Guillermo Inciarte, vocero principal de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima. Ya venimos. Bueno, bienvenido Luis Guillermo Inciarte, vicecomodoro, además secretario general y vocero principal de la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima y Espacios Acuáticos de Venezuela, Luis Guillermo. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, porque de verdad ustedes en los últimos tiempos han cubierto un espacio necesario, un espacio importante de orientación, de dar información, porque están ocurriendo, Luis Guillermo, tantos episodios en el mar, naufragios, el tema de la diáspora, los que se marchan en forma improvisada hacia islas del Caribe, como Trinidad y Tobago, lo que recién ha ocurrido ahora en el Delta, en fin, son muchas cosas, y a ello hay que sumarle algo que por lo general lo vemos en películas, pero que está ocurriendo desde hace tiempo en el país, como es la piratería, el asalto en el mar a embarcaciones venezolanas. Así que te renuevo el agradecimiento y entremos en detalles. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Y bueno, en efecto, la organización ONSA Venezuela, que es una entidad no gubernamental, lo que hace es agrupar a la comunidad, a los interesados de los espacios acuáticos, en apoyo a las autoridades que, bueno, si bien es cierto, se mantienen muy buenas relaciones, pero hay eventos desafortunados que tenemos que reseñar y comunicar, ¿no? Y entre ellos temas de accidentes marítimos, como ha sido la tragedia del caso Thor, y los temas de piratería marítima, que recientemente hay un caso emblemático con el velero Clinker. Ahora, ¿qué está pasando? Que han ocurrido en forma tan seguida, una cantidad de incidentes. No sé si en el pasado era así, por lo menos la información que era muy básica indicaba que no lo fuera, pero están pasando muchas cosas. Hay descuido, hay mala orientación, no hay una orientación definida de parte de la autoridad marítima. ¿Qué ocurre? Bueno, debido, entre otras cosas, a la pandemia y que las embarcaciones han estado paradas durante mucho tiempo, eso va a generar una tendencia a que hayan probablemente mayor incidentes ahora, porque los sistemas generales por tema de mantenimiento en las embarcaciones van a tener más problemas que lo normal. Ahora bien, también hay un tema de infraestructura nacional que no es secreto para nadie, temas de combustible, temas de electricidad, que dificultan a veces a las autoridades tener esa capacidad de respuesta inmediata y que, bueno, hay que solucionarlo, Sí, ¿no? claro. Pero existe también ese asunto y, bueno, estos accidentes, los incidentes ocurren con mucha más regularidad de lo que hemos visto en estos días, pero lo que ha ocurrido es que esos incidentes se han convertido en tragedias, en accidentes trágicos, como, bueno, los últimos dos que hemos visto, más el tercero, que, bueno, en el orden es la lanchamotor Thor, el caso del velero Clinker y el Don Rafa Jr. Pero lo que pasa también que ha habido unos naufragios motivados por lo que te mencionaba anteriormente, Luis Guillermo, que es la diáspora, la gente que se va, la gente que se marcha, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, la gente que incluso se atreve a ir a Curazao, Aruba o Bonaire, que son islas también cercanas a Venezuela. Bueno, la desesperación, la crisis, todo eso tiene una motivación particular de por medio. Pero está pasando, como comentábamos, de manera muy frecuente. ¿Qué ocurre allí?
Hay improvisación, hay falta de autoridad, hay una mala orientación, hay capacidad profesional desde los puertos para orientar a las embarcaciones que parten a la mar. Mira, es un conjunto de situaciones que han hecho esta tormenta perfecta. En el caso de Oriente te puedo decir que no necesariamente tiene que ver con la diáspora. La relación entre Venezuela y Trinidad siempre ha sido de comercio. Ha existido, sí. Ha existido. Y en realidad la mayor cantidad de personas que viajan a Trinidad es ida por vuelta, pero viajan con gran cantidad de dinero en efectivo para comprar en Trinidad y se regresan con una gran cantidad de artículos de carga, que evidentemente son carga para la embarcación. Y las mafias organizadas están haciendo sus desastres en la zona. Ahí es donde viene el tema de la piratería, ¿no? Ahí es donde viene el tema de la piratería. Hemos observado que la zona de Oriente es una zona que está fuera de control en cuanto al tema de piratería marítima. Y en algunos casos se han reseñado eventos como accidentes marítimos que al final tienen que ver con piratería, con el ataque de la delincuencia a estos grupos. También, por supuesto, a bordo hay inmigrantes ilegales, inmigración ilegal, entonces eso ya hace que la embarcación salga con irregularidades, entonces sale de un lugar que no tiene control. Sí, sí, no es reportada, sale de una manera clandestina, pudiera decirse. Correcto. Lo que ha pasado, o sea, por eso te hablo de una combinación de factores, un tema de aumento de la piratería, aumento también del tráfico en cuanto a tanto operaciones comerciales, la gente va a Trinidad a comprar y regresa con unas cargas enormes y bueno, eso también no ha contribuido con la seguridad, a la navegabilidad del buque, que lo hace más inestable. Evidentemente, si tú sabes que hay un peñero que va con $30,000 en efectivo entre los bolsillos, entonces, y evidentemente hay un tema de control que tiene que ver con la supervisión de la autoridad de que estas embarcaciones salgan adecuadamente, pero también salen de puertos escondidos, porque van con irregularidades. Entonces, mira, sí, se ha juntado... sí, es verdad, son muchos factores. Ahora bien, la Armada venezolana no tiene la suficiente capacidad de cobertura de los mares venezolanos que son tan amplios y tan grandes. Bueno, sí la debería tener si tuviese todas las unidades operativas. Por ejemplo, la Armada de Venezuela cuenta con el Comando de la Escuadra, el Comando de Infantería, el Comando de Guardacostas, el Comando Fluvial y el Comando Aeronaval. Es una fuerza integral. El tema de la piratería, en nuestra opinión, está tan arraigado ya en las costas que yo diría que esto es un tema del Comando de Infantería. Claro. Aquí hay que hacer una limpieza de las organizaciones irregulares que están en la zona. No, y la investigación iba además a profundizar la vigilancia, ¿no? Claro, hace pocos años asesinaron a un oficial y a un suboficial de la Armada que estaban haciendo una inspección, 2, 3 personas solos en la costa. Entonces, esto se trata de algo ya mucho más grande y bueno, los comandos operacionales están. Lo que necesitan es operación, o sea, entrar en operación y eso nosotros lo desconocemos, cuál es la situación en realidad de las unidades y de cómo estén Claro, pero ustedes que forman parte no de la estructura gubernamental, pero sí que dan un apoyo en este sentido, me imagino que habrán comunicado, habrán conversado, habrán intercambiado sobre cómo tratar de reforzar todo esto, porque es una responsabilidad ya del Estado venezolano como tal. Sí, tal cual. Nosotros lo que hacemos es representar a la comunidad y llevar esto ante las autoridades y bueno, se tienen canales de comunicación, a veces fluyen mejor que en otras oportunidades, otras veces no tanto, pero en vista de todo esto que ha ocurrido, bueno, la organización ha, digamos, desplegado una estrategia para restablecer y ahondar con estos canales de comunicación para ver la posibilidad de llegar a soluciones que la comunidad a través de ONSA pueda aportarles, ofrecerle información de su interés para que ellos finalmente, acuérdate que son un órgano, por ejemplo, la Armada es un componente de la Fuerza Armada, es militar. Entonces,
sus estrategias operacionales no son públicas, no las develan. Bueno, y también, bueno, eso hablamos al retorno, hagamos una pausa, Luis Guillermo, sobre cuál es el tipo de colaboración que puede tener también la Autoridad Marítima de Trinidad y Tobago, que es el caso más emblemático donde se están registrando hechos mayormente irregulares de piratería. Bueno, conversamos con el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, quien es secretario general y vocero principal de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima. Bueno, continuamos conversando con Luis Guillermo Inciarte, quien es secretario general y vocero principal de ONSA. Bueno, hablábamos un poco de la colaboración también de la contraparte, en este caso de Trinidad y Tobago, de la Autoridad Marítima. ¿Qué han hecho ellos? ¿Han ayudado también en ese sentido? Bueno, las autoridades de Trinidad hacen su trabajo, que es defender y controlar sus espacios acuáticos, en este caso. Pero si del otro lado, si de este lado venezolano no hay ese control y hay un exceso de tráfico irregular, evidentemente eso ha causado incidentes, ha causado conflictos con la autoridad, porque bueno, digamos que han llegado a niveles de saturación de, señores, no hagan esto, no hagan lo otro, y bueno, eso no justifica un maltrato, eso no justifica un rechazo a nosotros como seres humanos, como venezolanos. Hay unos protocolos a seguir, ¿no? Pero, sin lugar a duda, hay unas relaciones un poco, digamos, desagradables de parte y parte, porque por un lado se insiste a veces en no cumplir con las normas. Sí, se burlan, digamos, el protocolo, por llamarlo de alguna forma, las reglas del juego establecidas para la navegación, y se presentan esas irregularidades, hay contrabando, hay tráfico de personas, hay problemas de comercio que se presentan con el asalto, hay problemas de drogas también, sí, en ese sentido que es muy grave. Es que es probable que una de las primeras fuentes de financiamiento en la zona sea el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, es un problema muy complejo que, como te digo, en este caso con las autoridades trinitarias se trata de llevar la mejor relación, pero hay conflictos en el escenario, en la escena, porque, bueno, saturación de problemas y, bueno, que no justifican nunca un maltrato hacia ninguna persona, independientemente de su nacionalidad. Pero allí es necesario que la autoridad nacional y la comunidad también entre en un proceso de acuerdo para bueno, buscar soluciones, porque la zona oriente es innavegable. Bueno, fíjate, voy a retornar a algo que ya abordábamos en el segmento anterior, un poco el tema de seguridad, la navegación, los que zarpan, la improvisación, el autorizar a embarcaciones no aptas para navegar en un mar tan encrespado y en ciertas épocas del año, por ejemplo esta que es época de huracanes y también de mucha agitación en la mar. En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gente que también sale solapadamente, sale en forma escondida, se van a navegar, me voy a la Tortuga, me voy a Los Roques, me voy a Orchila, me voy, en fin. Sí, bien. Aquí... Y la embarcación no tiene la capacidad suficiente, bueno, y que además que se burlan las reglas del juego, ¿no? Carlos, no puedo dejar de comentar que se ha observado, es evidente, que ha habido un descuido por parte de los controles de la autoridad en cuanto a las inspecciones que se le han hecho a algunas embarcaciones. Sin embargo, hay que destacar que el responsable de la seguridad de un buque es su capitán, no la autoridad. Así como cuando tú sales de tu casa en tu vehículo y no necesitas pedirle permiso a nadie, ni nadie te hace una inspección cada vez que tú sales, en el mar es igual. Las inspecciones se hacen una vez al año. El resto del tiempo el responsable de que lo que se revisa en la inspección se mantenga y se cumpla es el capitán. Entonces, hay una falta de cumplimiento de parte de los capitanes de barco en el tener los equipos de seguridad marítima, indistintamente que ha habido un descuido posiblemente de parte de la autoridad
y que también hay un tema de infraestructura que no ayuda. Por ejemplo, el tema de la embarcación Thor, lo primero una de las cosas que pasó ahí desde el punto de vista de infraestructura es que no hubo el suficiente chequeo de que la embarcación hubiera arribado en el momento que lo dijo. El zarpe en las embarcaciones deportivas, de deporte y recreo, no es un permiso, no requiere una inspección, es una notificación a la autoridad que se le dice: yo voy a salir para acá y estimo llegar a tal hora. Ahora, esa embarcación Thor estaba en capacidad de llegar a la Tortuga, había hecho el viaje antes, su capacidad digamos, el número de pies, en fin. Mira, en primera instancia fue un tema de exceso de confianza y evidentemente de no cumplimiento de los equipos de seguridad que esa embarcación debía tener. Entonces, digamos que el 50% o más de la responsabilidad es del capitán de haber tenido, y será siempre el capitán, de tener los equipos. La autoridad lo que hace es revisar que tú cumples cada cierto tiempo y en caso de que necesites ayuda, actuar rápidamente, cosa que eso es otro tema que ya no depende del capitán, sino de la Autoridad Acuática Nacional, y en eso estamos trabajando a ver qué solución le damos. Bueno, gracias por todos estos detalles. Son temas que por lo general no se abordan, pero es necesario, Luis Guillermo, que se aborden y que la gente conozca más sobre el tema de la navegación. Sobre todo, bueno, se convirtió en una circunstancia emblemática por lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero es necesario tener conocimiento y saber de todas estas cosas. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, conversamos con el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, quien es secretario de ONSA, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima. Nos vamos a la pausa, repito, y al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y así damos inicio a las noticias de arte y espectáculos, contándoles que Carolina Sandoval fue invitada a la Casa Blanca para celebrar el mes de la herencia hispana. Esta semana, la presentadora de televisión venezolana fue invitada por la primera dama, Jill Biden, al evento para celebrar las raíces latinas. Me siento súper honrada de ser la primera influencer creadora de contenido hispana que en la administración de Joe Biden va a la Casa Blanca a hablar de la herencia hispana. Así dijo la venezolana de 47 años. Para Sandoval, entrar a la Casa Blanca se sintió como estar en una serie de Netflix. Me invitaron y no lo podía creer. Decía, Dios mío, gracias. Así aseguró la presentadora que se crió en Charallave, Estado Miranda. Cabe destacar que la criolla afirmó que celebra su herencia hispana todos los días porque está orgullosa de sus raíces. Para los que todavía no me siguen por allá, @venenosandoval. Continuamos hablando de criollos y es que Gaby Spanik y su hijo se reencuentran entre lágrimas en la casa de los famosos. Antes de entrar al programa, la actriz tuvo muy claro que lo más difícil sería dejar a su hijo en casa y no poder verlo ni llamar por más de 2 meses. Así fue como desde el pasado martes 24 de agosto, la protagonista de la exitosa telenovela mexicana La Usurpadora no había vuelto a ver ni a escuchar a su primogénito. Así fue como en el programa de esta semana, la criolla fue sorprendida con la visita virtual de su hijo Gabo. Entre lágrimas, Gaby indicó: te extraño mucho, te amo mucho, te extraño demasiado, te quiero abrazar. Por su parte, el adolescente de 13 años de edad esbozó: no llores, mamá, a lo que ella indicó: perdón que llore, tu mamá es una llorona y tú lo sabes. Y entonces yo digo que esas cosas no deberían pasar. Ahora les contamos que el programa Suelta la Sopa saldrá del aire a finales de año. Esta semana, la cadena de televisión Telemundo confirmó mediante un comunicado que el programa de farándula saldrá del aire a finales de este año, según reza el escrito. A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus 8 años en el canal, el programa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndoles a nuestra audiencia lo último en noticias
noticias, entretenimiento y celebridades. La razón de la salida del aire del programa se debe a que al parecer la cadena no renovó el contrato del show, por lo que solo estará al aire por unos 2 meses más. Pues dio la primicia de quién era el padre de Nicolás, el hijo de Erika Buenfil. Y aquí Cambiamos de tema para contarles que YouTube elimina canales oficiales de R. Kelly tras ser hallado culpable de delitos sexuales. La plataforma de videos retiró los canales. En más noticias relacionadas a cantantes, les contamos que Isabel Pantoja se enfrenta a 3 años de prisión por insolvencia punible. La cantante española será juzgada en marzo del... Avanzamos con más y es que Gilberto Santa Rosa exige más diversidad en los Latin Grammy. El caballero de la salsa que recibirá un... Y bien amigos, de esta manera hemos finalizado las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Pues sí, concluimos esta primera emisión de Noticiero de Televen. Recuerden, les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que puedan seguir minuto a minuto todo lo que ocurre dentro y fuera de Venezuela. Recuerde usted que las variantes del COVID-19 están en Venezuela, por eso para fortalecer su salud le recomendamos procurar una alimentación balanceada, ingerir abundante agua e infusiones de plantas medicinales. Desde hace poco más de un año la vida nos cambió, por eso tenga presente que no es bueno resistirse a esta nueva realidad. Hay que asimilarla con empatía y aceptación para garantizar así una salud mental y un sistema inmune robusto. Y es muy importante, amigos, que ante cualquier síntoma asociado al COVID-19 y sus variantes brasileras, Delta, acuda al médico de manera inmediata. La atención temprana a esta enfermedad puede ser vital para preservar la vida. Pues bien, llegamos al final entonces de esta primera emisión. La invitación es para el próximo lunes, cuando estaremos después del himno nacional, después de las 6 de la mañana, con nuestro programa y el protocolo de bioseguridad de costumbre. Al cerrar, coloquemos nuestro tapabocas. Será hasta el lunes.